Contra viento y marea. Hola, bienvenidos a una emisión especial de Contra viento y marea, el programa institucional de la Armada Nacional. Hoy en la conducción me acompaña la teniente de fragata Andrea Monseñí. Bienvenida. Gracias, Edward. Hoy estaremos conociendo la historia del Museo Naval del Caribe, este importante patrimonio histórico y cultural de la ciudad heroica. Así que bienvenidos y veamos cuáles son nuestros avances para el día de hoy. Colombia es un país bañado por dos mares. De ellos surgen innumerables historias resguardadas por los muros, que silentemente son testigos de su renacer al paso de los turistas. Dialogamos con el capitán de fragata Néstor López, subdirector del Museo Naval del Caribe, que nos cuenta cuál es la importancia para la remembranza de las tradiciones marineras. El Museo Naval del Caribe está localizado en la ciudad amurallada, entre el baluarte San Francisco Javier y el monasterio, iglesia y museo San Pedro Claver. Tiene permanentes exhibiciones relacionadas con la historia militar naval de Cartagena de Indias. En él se exponen objetos, herramientas y curiosidades relacionadas con la vida marítima y la historia naval de Colombia, la navegación universal y la Fuerza Naval Colombiana, incluyendo información actual y renovada. Adicionalmente se exhiben representaciones de la era colonial y los primeros periodos republicanos en la ciudad y el país. El Museo Naval del Caribe, bueno, como tal, la Fundación Museo Naval del Caribe, nació en 1998 de la idea de un grupo de señores almirantes que se juntaron para recrear musealmente lo que es la historia de la Marina y la historia de Cartagena, con piezas museográficas que de manera didáctica enseñan la historia. El Museo Naval cuenta con dos grandes salas. Tenemos a este costado, tenemos el Salón Republicano, que es el que enseña la historia de Cartagena de Indias desde sus primeros habitantes, que fueron los indios caribe, y es un recorrido cronológico y muestra la historia que tuvo esta ciudad. Pues sabemos que Cartagena fue objeto de ataques de piratas, corsarios, bucaneros, entonces muestra cronológicamente toda esa historia, ¿sí? Hasta cuando recrea también que sabemos que este lugar fue hospital de caridad, fue colegio, entonces recrea toda esa historia. Ya en el segundo piso, que es la Galería Naval, que está siendo objeto de una remodelación, pretendemos mostrar lo que es la historia de la Armada Nacional como tal, la participación de la Armada en la Guerra de Corea, en el conflicto con el Perú y muchos otros grandes eventos. Asimismo, destacar o exaltar a los diferentes componentes con los que cuenta la institución. Este museo tiene dos salas grandes separadas por dos jardines y una escalera que llevan al segundo piso. El ala oeste, llamada La Colonia, fue construida durante la primera parte del siglo XVII. Sirvió como la primera escuela en América Latina de la sociedad jesuita, quienes después fueron destituidos de todo el dominio por el rey Carlos III de España. Después, entre los años 1768 y 1885, el edificio sirvió como Hospital San Juan de Dios. El ala este del museo es llamada La Republicana. Construida a principios de 1900, acuarteló el primer batallón de la recién creada Marina Colombiana. En 1984, la Fuerza Naval de Colombia, los jesuitas y algunos líderes locales combinaron esfuerzos, y en 1985 la Organización de Estados de América y la Organización del Gran Caribe para Monumentos y Lugares aprobaron una proposición ofrecida al embajador de Colombia en República Dominicana, Mauricio Obregón. La proposición consistía en la creación del Museo Naval para todo el Caribe. En 1986, en la reunión internacional de comisiones representando el quinto centenario de América, el proyecto fue aprobado. Y es importante para Cartagena porque tenemos acercamientos con la comunidad. Aquí nos visitan a menudo colegios que vienen, conocen los estudiantes la historia de la ciudad. Es una herramienta didáctica. Tenemos una gran biblioteca con un gran número de libros que también plasman en el papel la historia de la ciudad. Pues a ver, Cartagena es una ciudad mágica, ¿no? Entonces, muchos turistas, yo creo que desde antes vienen y han consultado lo que es Cartagena, y cuando llegan acá al museo, pues se maravillan con todo lo que hay, ¿no? He recibido excelentes comentarios de parte de ellos. No he visto el primero, no he sabido el primero que se haya quejado por algo. La intención nuestra desde que llegamos acá es
agradar a nuestro cliente, ¿no? Nuestros clientes no solamente son los turistas, sino también la comunidad. El Museo Naval del Caribe tiene 5 grandes objetivos: crear un mejor conocimiento de la historia naval del Caribe, conservar y exhibir artefactos históricos e información relacionada con la historia naval del Caribe, facilitar el desarrollo de arqueología subacuática en el Caribe, servir como un colaborador con otros museos, Colombia y organizaciones de otros países y crear eventos y publicaciones para la diseminación de información relacionada con la historia del Mar Caribe. El Museo Naval del Caribe se encuentra ubicado entre los baluartes más importantes de la ciudad amurallada. Desde colegio, hospital, Escuela Naval de Cadetes, Batallón de Infantería Marina y ahora museo, este lugar siempre ha propendido por el bienestar de la gente de la región. Veamos su historia. Una de las facetas más interesantes del edificio que ocupa hoy el Museo Naval son los testimonios de la época en que fue el primer batallón de Infantería Marina de Colombia. Esta fachada, que fue remodelada a principios del siglo XX para esa función, muestra las características de un cuartel en aquellos días. Está el escudo de Colombia coronando la fachada, hay una puerta central ceremonial con 2 centinelas a ambos lados. Este edificio en esa época fue lo más importante de la Cartagena. El batallón de infantería era una novedad, estaba acabado de crear y era la fuerza de seguridad de toda la costa colombiana. Aunque por razones prácticas y de seguridad, normalmente se usa la puerta del museo que da a la Plaza Santa Teresa. Esta es la puerta oficial del museo, del edificio. La correspondencia que se dirige al Museo Naval se dirige a la dirección Calle San Juan de Dios, número 362, que sería esta puerta que permanece cerrada. Solo se abre para ceremonias especiales, visitas de presidentes o grandes acontecimientos. En esta plaza, recientemente terminada, está el compendio de la tradición naval de Colombia. Está el máximo héroe, José Padilla, el almirante victorioso de Maracaibo, y el gran museo, que debe guardar año tras año el acontecer de la Marina colombiana para contárselo a las generaciones futuras. El edificio es tal vez uno de los más bellos de Cartagena. Fue construido en 1612 en un estilo español que se llama herreriano. Es parecido al Escorial, al famoso palacio de Felipe II. Es muy sobrio, una fachada blanca, limpia, con unas ventanas perfectamente organizadas. Y fue también, durante muchos años, el edificio que generó grandes discordias entre militares y religiosos. Como se puede ver, está montado encima de la muralla de Cartagena, lo cual es un caso insólito. Por ordenanzas del rey, lo militar tenía que estar separado de lo religioso o de cualquier otra actividad. Este edificio, desde el principio, puso en peligro la seguridad de Cartagena. Los padres jesuitas comenzaron a construir su colegio prácticamente al mismo tiempo que se empezaban a edificar las murallas de Cartagena. Cogieron un lote que estaba frente a un cuerpo de agua, que es hoy el Parque de la Marina. El parque fue rellenado en tiempos modernos, pero originalmente era una dársena con casi 10 metros de profundidad. Entonces, los jesuitas estaban en una playa y no sabían que los ingenieros militares italianos encargados de las murallas habían diseñado el recinto fortificado pasando por el lote que ellos habían comprado. El colegio de los jesuitas, esto era un colegio, era el colegio de la élite de Cartagena, de los hijos de los nobles, de los hijos de los gobernadores.
Así que los jesuitas tenían un poder que utilizaron para tratar de cambiar el trazado del cordón de murallas. Pero los ingenieros no transigieron. Y comenzó un litigio que duró 36 años. Al cabo de 36 años de litigio, la solución final fue la construcción de una nueva muralla, más afuera que la anterior, que es esta que está acá, que fue construida con dinero de los jesuitas. Por eso los nombres de los baluartes, San Francisco Javier y San Ignacio. Y además fue construida dentro del agua, de la caleta del puerto, del espacio acuático que hoy ocupa el Parque de la Marina, lo cual era un reto de ingeniería muy grande para la época. La construyó un genio de la ingeniería de la época, que se llamaba Juan de Somovilla Tejada. Este personaje tenía como especialidad rescatar los tesoros de los galeones que se hundían. Y se ingenió un sistema de casetones que se han podido encontrar en recientes exploraciones arqueológicas para construir la muralla dentro del agua. En la Armada Nacional navegamos día a día por la prosperidad del país. Vamos a los mensajes de interés y ya regresamos para conocer más del Museo Naval del Caribe. Contra viento y marea. Contra viento y marea. Cada rincón del Museo Naval encierra consigo mitos, leyendas e historias que lo hacen atractivo a aquellos turistas que visitan el Corralito de Piedra. Una de las leyendas más famosas es la aparición de un fantasma de un monje que cuidadosamente mira las vitrinas del Museo Naval. Conozcamos otras historias asombrosas de este museo. La ciudad amurallada es rica en historias sobre fantasmas, pero los relatos más impresionantes sobre actividades paranormales se encuentran en el Museo Naval del Caribe, donde las apariciones son una constante del día a día. Y resulta lógico, ya que en este lugar funcionó el Hospital San Juan de Dios, que en la época de la cólera atendió a muchas personas que posteriormente murieron a causa de esa enfermedad, siendo sepultadas en los patios internos del hoy museo. Cuentan que justo frente al patio principal aparece un negro con turbante en la cabeza que se queda mirando fijamente a las personas. Los visitantes se acercan y le dicen a los trabajadores del museo que entró un indigente, pero ellos ya saben de quién se trata. También se comenta que hay un fantasma que empuja a las personas por una de las escaleras, a tal punto que en una temporada alta se hizo monitoreo y en un solo día hasta 6 personas se cayeron de la misma escalera. Pero sin lugar a dudas, uno de los hechos más escalofriantes que ha sucedido en el museo le ocurrió a una pareja de ecuatorianos que, buscando refugio una noche, mientras llovía, entraron a una de las salas y aprovecharon la oportunidad para tomar fotos a todas las piezas. Para su sorpresa, en una de ellas aparecía claramente la imagen de un hombre de rasgos muy marcados. En 1998, cuando se preparaba todo para un evento hasta altas horas de la madrugada, mientras los trabajadores estaban ultimando los detalles de la actividad, el timón que se encuentra en el segundo piso empezó a girar a una velocidad impresionante, de derecha a izquierda y en sentido contrario. No solo el patio está lleno de huesos humanos, también se han encontrado nichos dentro de las paredes cuando se hacen excavaciones en el museo. Concluimos este misterio citando a Gonzalo Zúñiga cuando afirma que no creer es una tontería, es una forma de querer cerrar los ojos ante esas cosas que se muestran como real. Decir que este tipo de fenómenos paranormales no existe es como querer tildar de locos a todas las personas que hemos sido testigos de estos hechos, dice él. El compromiso y el amor institucional hacen que el señor capitán de fragata Néstor López ame cada día más su institución y sea cada vez más entregado a su trabajo. Esto es Crónica de Mar, en Contra Viento y Marea. El capitán de fragata Néstor López es un ingeniero naval, orgulloso de su profesión. Desde niño soñó con servir a su país, por lo que al culminar su bachillerato ingresó a la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla con el claro objetivo de graduarse como oficial de Infantería de Marina.
Su tenacidad, constancia y disciplina lo llevaron a desempeñarse de manera sobresaliente en cada uno de sus traslados, mostrando su máximo valor al salir vivo de la toma terrorista. Nací en Bucaramanga y soy bachiller de allá. Y nació ese gusto por la vida militar, no tanto por la vida militar, sino por el servicio, por servir a la comunidad, que es lo que finalmente hacemos los militares, ¿no? Entonces, desde el año 89 me enrolé en la Marina y desde ese año, desde junio del 89, estoy en la Armada. ¿Por qué la infantería marina? Hombre, como te digo yo, pues en el colegio militar era más la influencia hacia la infantería, pues. Y siempre me gustó esa parte, ¿no? El combate, todas esas cosas. Manejando ya liderazgo de tropa y todo eso, cuéntanos alguna anécdota que tuvo que marcó su vida. Muchas cosas, ¿no? O sea, pues a mí me hirieron en el año 96 en lo que fue el primer secuestro masivo de soldados en Colombia, que fue el ataque de las Delicias, ¿no? Entonces, fue un espectáculo muy dantesco, fue la sevicia de la guerrilla. Los muertos de manera cobarde los remataron con un disparo de gracia en la cabeza. Entonces, lo que vi allá fue muy difícil, ¿no? No estoy traumatizado ni nada, porque pues, finalmente eso es lo que tenemos todos los seres humanos, pero sí la sevicia con la que la guerrilla remató a esos hombres fue terrible. Un accidente automovilístico cambió el rumbo de su vida y lo llevó a decir adiós a su especialidad de infantería de marina. Sin embargo, su amor por la Armada Nacional lo impulsó a finalizar ingeniería naval y a seguir adelante con su servicio a la patria. Ese es uno de los milagros de Dios, ¿no? Yo siempre le digo a la gente que Dios me tiene para un gran propósito, lo sigo descubriendo, ¿no? De pronto mi propósito es servir y lo hago contento, ¿no? Gaitán, mucha gente dice, ay no, yo después de esto me retiro. ¿Por qué decide cambiar de especialidad y seguir sirviéndole a la Armada Nacional después de retirar? Porque Dios me dio una gran oportunidad, ¿no? Porque Dios me dio una gran oportunidad y yo creo que el trabajo, de hecho cuando yo me levanté, a pesar de que los médicos me daban 2 años de incapacidad, yo me levanté de la silla de ruedas y voluntariamente me le presenté acá a mi coronel Villamizar en el batallón y me puse a trabajar. El trabajo es, yo creo que es la mejor terapia que tienen los hombres. Hablemos de la familia, ¿cómo ha sido ese gran apoyo que ha tenido durante toda su vida? Total, hombre. La esposa del militar es una mujer con grandes características y gracias a Dios ese es otro de los grandes premios que me dio Dios y la vida. Y yo creo que mi esposa ha marcado de manera fundamental el derrotero de mi vida y de mi carrera, ¿no? Fue fundamental para mi recuperación. Cariñosamente le decía al Führer porque me exigía bastante, pero a pesar de que los médicos me decían que en 2 años me paraba de la silla de ruedas, por la tenacidad, el apoyo de ella, lo hice en 3 meses y aquí para adelante estoy, ¿no? Actualmente soy el subdirector del Museo Naval. Es un cargo muy bello, ¿no? Es un cargo en el que uno tiene la oportunidad de servirle a mucha gente, de interactuar con muchos personajes. Hombre, soy enamorado de la historia y pues mucho, llegué donde era. Por último, un mensaje a todos aquellos militares y a los que quieren seguir la carrera militar, que están viendo el programa y dicen, usted es un ejemplo para ellos, porque no se quedó ahí nomás, sino que siguió su carrera después de lo que le pasó. Se lo digo con una frase que tenía yo en el colegio. La carrera militar muchas ventajas ofrece y aunque en ella se padece mucho tiene que ganar, que el que es bueno y sin igual en distinguirse ha logrado, subiendo de grado en grado, llegar pueda general. Este hombre, hogareño y familiar por excelencia, refleja en su mirada la tranquilidad del deber cumplido. Su sonrisa permanente y su don de gente lo hacen merecedor de admiración, pues ha superado todas las duras pruebas que le ha puesto la vida. Por eso y por todo lo que hace por el beneficio de la institución del mar, le decimos hoy Bravo Zulu, Capitán López. En la Armada Nacional navegamos día a día por su bienestar y el de su familia. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con más en Contra Viento y Marea. Contra Viento y Marea. Contra Viento y Marea. Esta es la noble e histórica Cartagena, una ciudad que respira a mar, historias, murallas
y un entrañable sentimiento de pasado que la hace patrimonio histórico de la humanidad. Es una ciudad que desde sus inicios hasta hoy ha influido notablemente en los hechos de Colombia. Cartagena del Poniente fue en una época su nombre y con el paso del tiempo se convirtió en sitio obligado de la historia, de sus protagonistas. ¿Qué mejor sitio que esta ciudad para encontrar un museo naval? Un lugar de honor marinero, un lugar de patria, un lugar de Colombia, un lugar en la historia marinera de nuestro país. El Museo Naval del Caribe tiene su sede en un edificio en el recinto amurallado de Cartagena de Indias, localizado entre el Baluarte San Francisco Javier y la iglesia y convento San Pedro Claver. Está constituido por dos grandes salas de más de 90 metros de longitud, separados por dos patios sombreados y una crujía central. El sol se mezcla con el verde de las hojas y cuando uno camina siente la tradición de la historia y el aroma del viento que nos transporta a un pasado glorioso. El ala occidental del edificio es la colonial. Fue construida en los primeros años del siglo XVII para servir de sede al primer colegio de la Compañía de Jesús en América, hasta cuando los jesuitas fueron expulsados de todos los dominios del rey Carlos III de España a fines del siglo XVIII. Posteriormente funciona allí entre 1768 y 1885 el Hospital San Juan de Dios. El ala oriental del museo es la republicana. Fue construida a principios del siglo XX para albergar al primer batallón de la recién creada Infantería de Marina de Colombia. Allí, hombres de mar estuvieron recibiendo atención luego de largas navegaciones por los ríos y mares de una Colombia que veía cómo una reciente armada se convertía en el guardián de una nación marinera por excelencia. Los fantasmas, dicen algunos, que caminan en las noches, y otros solo dicen que son cuentos de la gente del Caribe, que tienen una gran imaginación, como la que se construye cuando se ven los buques, maqueta y demás elementos que se exhiben en el museo. En los diferentes salones hay permanentes exhibiciones relacionadas con la historia naval, navegación universal, la Armada Nacional y todas aquellas historias de hombres de mar. Adicionalmente, representaciones de la era colonial y los primeros periodos republicanos. Los objetivos del museo giran como su historia alrededor de crear un mejor conocimiento de la historia naval, conservar y exhibir artefactos históricos, servir como un colaborador con otros museos y desarrollar publicaciones para incrementar una cultura relacionada con la historia de nuestro Mar Caribe. Su temática abarca fundamentalmente los eventos navales de la Armada en el mar. Muestra así su especial dedicación a los submarinos, la construcción naval en Cartagena y la cartografía, recogiendo elementos museísticos referentes a América, Filipinas y la Antártida. Hace un recorrido por toda la historia marítima de Colombia, donde escenas de conquista, luchas navales, fuertes murallas y embarcaciones se mezclan con el ambiente. El museo es un escenario donde se desarrolla la ciencia de la museología, donde se define como la ciencia del museo y de la conservación del patrimonio. Hablar del museo es entender que han sido muchos los visionarios, hombres, marinos, escritores, poetas que creyeron en este proyecto, empezando por Mauricio Obregón, el hombre del mar que ha llegado a hacer a la historia de la navegación lo que Germán Arciniegas es a la demás historia, y junto con él todos aquellos que hemos creído en esta nación de agua, de marinos, como lo hizo el coronel Millán y muchas otras almas de mar. Ya es tarde, el sol baja al mar a descansar y las murallas se sienten acariciadas por la brisa y algunos vientos alisios que aún quedan atrapados en las calles de la heroica Cartagena. Las puertas del museo se cierran, esperando el nuevo día en donde muchos conocerán una historia que es parte de nuestra tradición marinera, que es parte de nuestro país, una historia que llega a nuestras almas. Muy seguramente, como diría el poeta, hay que darse prisa en conocer ese museo, porque al igual que el amor,
es urgente porque la eternidad se nos acaba. De esta manera hemos culminado 30 minutos del programa institucional de la Armada Nacional. Esperamos que haya sido de su total agrado. Los esperamos en una próxima emisión para seguir conociendo acerca de la institución del mar. Contra viento y marea.